Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña el profesor Seyed M. Marandi, que es profesor en la Universidad de Teherán y ex asesor del equipo iraní de negociación nuclear. Así que tenemos a varios líderes internacionales reunidos en El Cairo para establecer la paz en Palestina. Y esto ha dado lugar a este acontecimiento. La Fuerza Internacional de Estabilización aprobada por las Naciones Unidas, o Fuerza Internacional de Paz, como algunos la han llamado. Pero, ¿cómo ve usted esta Fuerza Internacional de Estabilización? ¿Es una misión de mantenimiento de la paz, una fuerza de ocupación, o la considera otra cosa? No, esto es una extensión de la ocupación. Es la internacionalización de la ocupación. Refuerza el papel de Estados Unidos y le da un aura de legitimidad, a pesar de que Estados Unidos es copartícipe de este genocidio. No dice nada sobre que los palestinos obtengan independencia o tengan su propio país. No hay nada realmente bueno en esto. Fue un plan redactado por Estados Unidos en beneficio del régimen israelí. Todos los grupos palestinos se opusieron. Pero creo que estaba claro que se iba a aprobar cuando todos los países de la región que habían hablado con Trump sobre el alto el fuego aprobaron el plan de Trump. Y luego, después de aprobarlo, fueron al Cairo y participaron en ese circo. Cada líder mostró su subordinación a Trump y su lealtad a Trump. Después de eso quedó claro que esta resolución iba a aprobarse, porque si países de la región como Turquía, Egipto y los Emiratos, entre otros, iban a aceptar esta traición, ¿qué país del Consejo de Seguridad de la ONU haría algo diferente? Si los estados regionales aceptan esta traición, entonces estoy seguro de que países como Rusia y China se dirían a sí mismos: ¿por qué deberíamos pagar el precio si ellos no van a desafiar a Estados Unidos, ni a obligar a Estados Unidos a cambiar los componentes de la resolución propuesta del Consejo de Seguridad de la ONU? Por supuesto, sigo pensando que los rusos y los chinos deberían haberla vetado, pero la culpa recae en Erdogan, el presidente Sisi, Mohammed bin Zayed y todos esos líderes regionales que le dieron luz verde a Trump y lo elogiaron, aunque él dirigió el genocidio. Sin él, no podría haber ocurrido durante los últimos 10 meses. Sí, acabo de volver de China y oigo lo mismo en Rusia. Que la lógica principal era, como sugeriste, que si las autoridades palestinas lo aprobaban y todos los líderes regionales también, entonces sí, esa era la razón principal para no vetarlo. Pero como dices, creo que las consecuencias serán no obstante bastante graves. Al poner este sello de aprobación y legitimar lo que es en efecto una ocupación. Pero, ¿cómo interpretas la disposición de los distintos participantes a contribuir realmente a esta fuerza internacional de estabilización? Porque incluso los diversos líderes árabes que se sumaron a esto, ¿hasta qué punto querrían realmente participar en ello, uniéndose, en esencia, a la ocupación? Quiero decir, no puede ser algo popular entre sus propias poblaciones. No, y por eso cuando la autoridad palestina aceptó este plan, al igual que el rey Abdalá de Jordania y los otros que mencioné, nadie consideró que esa fuera la posición palestina, porque todo el mundo sabe que la autoridad palestina es el carcelero de Netanyahu. Son ellos quienes hacen cumplir su dominio sobre la Cisjordania ocupada. Estamos viendo cómo asesinan a personas cada día en Cisjordania, cómo se lleva a cabo una limpieza étnica en Cisjordania, y la autoridad palestina no hace nada para impedirlo. Así que la autoridad palestina hará lo que Netanyahu diga. Pero otros países, los países de la región o aquellos que han ofrecido enviar tropas, no podrán hacer nada, mientras Hamas, la Yihad Islámica Palestina y los demás grupos de resistencia sigan armados, y no tienen planes de entregar sus armas. Porque si eso ocurre, está claro que esta llamada fuerza de estabilización no va a tener ningún poder. No podrá resistir a los israelíes si deciden entrar en Gaza y llevar a cabo una matanza.
Han estado cometiendo matanzas durante 2 años, pero lo que les impidió acabar con el pueblo palestino fue el hecho de que la resistencia está bien armada y profundamente atrincherada. Pero si entra la fuerza de estabilización y la resistencia ya no tiene sus armas, ¿qué van a hacer esos soldados de distintos países con sus armas ligeras? Nada. Así que no creo que vayamos a avanzar mucho con esta resolución, pero ya ha causado mucho daño. Porque estos líderes, bueno, el mayor crimen, en mi opinión, es que estos líderes regionales han blanqueado el papel de Trump y el de Estados Unidos en el genocidio y han otorgado, de hecho, a Estados Unidos el control sobre Gaza. Esto es algo así como, esto es del siglo XIX o incluso del siglo XVIII. Es como el modelo para la India. Tienes al líder de Gaza sentado en la Casa Blanca y tiene su consejo real formado por personas de diferentes partes del mundo y ellos determinan el destino del pueblo palestino en Gaza. Y obviamente, eso no va a conducir ni a la soberanía ni a la dignidad. Establecerán una serie de campos de concentración fuertemente vigilados, campos que serán incluso mucho peores que los que vimos antes del 7 de octubre. Los campos de concentración serán mucho más distópicos. Pero no creo que lleguemos a eso. No creo que este modelo, como dije, vaya a funcionar simplemente porque Hamas, la Yihad Islámica Palestina y otros no van a entregar sus armas. Sí, bueno, he oído el argumento de que este acuerdo de paz, si es que podemos llamarlo así, que una paz fea vale la pena si sirve para poner fin a las matanzas. Pero la perspectiva alternativa es que esto en realidad no pone fin a las hostilidades, como tú sugerías. Solo les da más legitimidad y cobertura legal para continuar. Y si buscas algunos indicios de lo que está ocurriendo, de si realmente está trayendo la paz o no, los ataques sobre Gaza continúan, aunque arda llamarlo paz. Del mismo modo, tenemos un alto el fuego en Líbano, pero el bombardeo del sur del país no hace más que intensificarse. Se nos prometió paz en Siria ahora que nuestro líder de Al-Qaeda ha tomado el control, pero ahora vemos que Netanyahu incluso visita los nuevos territorios ocupados de Israel allí. Así que nada parece realmente estable. Si el propósito, incluso de una paz imperfecta, es consolidar un nuevo statu quo, esto parece más bien, supongo, crear una plataforma de lanzamiento para continuar las hostilidades. ¿Hacia dónde crees que se dirige realmente todo esto? Creo que es una continuación de lo que ya hemos visto, porque todos estos países han estado en el campo estadounidense desde el principio. Mencionaste Siria. Lo que ocurrió en Siria se planificó durante décadas, y la guerra sucia comenzó en 2011 y 2012. Fue llevada a cabo por intermediarios de Estados Unidos en la región, Qatar, otros regímenes ricos en petróleo y gas, el régimen jordano, el régimen de Erdogan, el régimen israelí. Todos trabajaban juntos en esto. Así que todo lo que vemos es que están ejecutando la política estadounidense con la esperanza de obtener algo a cambio para sí mismos. Por ejemplo, Erdogan quiere construir su mini imperio otomano, y para él eso está bien. Quiere que la resistencia sea destruida. Los israelíes crecen, y él también puede ampliar su esfera de influencia en partes de Siria, Irak y el Cáucaso. Qatar, ya sabes, hará cualquier cosa que Estados Unidos quiera para que el régimen se mantenga en el poder. Como dijo una vez Tucker Carlson, todo el propósito de la base de Al-Udeid en Qatar fue proteger a Israel desde el principio. Todos los ataques contra la resistencia, incluido el asesinato del general Soleimani, se llevaron a cabo desde Qatar. Y por supuesto vimos recientemente, cuando Trump volaba por Qatar, que el emir y su primer ministro corrieron hacia el avión y entraron. Nunca había ocurrido antes, Nero, un líder mundial entrando en un avión mientras el invitado se niega a salir de su propio avión para visitarlo. Este es el tipo de líderes con los que tratamos en esta región. Así que no es, ya sabes, nada sorprendente.
nothing is surprising. No creo que tú, yo o nadie más se sorprendiera de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara esta resolución, porque ninguno de esos gobiernos hizo nada durante los últimos 2 años y 2 meses. Ninguno. ¿Cortaron los lazos comerciales? ¿Cortaron los lazos diplomáticos? ¿Dejaron de exportar petróleo? ¿Dejaron de importar gas? No, ninguno de ellos hizo nada. Todos ayudaron al régimen israelí en el genocidio. Algunos fingieron ser partidarios de Palestina, como Qatar y Turquía, pero en realidad estaban siguiendo la política de Estados Unidos. Así que no me sorprende nada de lo que veo. Creo que vamos a ver una continuación de la guerra. Y justo ayer, los israelíes asesinaron a casi 30 personas en Gaza, y Associated Press dijo que esto es una prueba para el alto el fuego, así que pueden masacrar a la gente todos los días. Como Twitter se niega a confirmar mi edad, subí parte de las grabaciones de las masacres a mi pequeña cuenta de Telegram para que la gente pueda ver lo que está ocurriendo. Están matando niños todos los días, pero ya ni siquiera aparecen las noticias. En realidad, nunca estuvo en los medios de comunicación tradicionales durante los últimos 2 años o más. Y ahora, no es un alto el fuego. También mencionaste el Líbano. Están matando gente en Líbano todos los días. Y hace apenas 2 o 3 años también masacraron a personas en un campo de refugiados palestinos en Líbano. Entonces, quiero decir, tú que eres europeo, ¿ves alguna condena por parte de la UE sobre estas masacres diarias? ¿Ves alguna condena por parte del llamado régimen canadiense defensor de los derechos humanos, o de Australia o Nueva Zelanda, por no hablar de Estados Unidos? No, por supuesto que no. Y nada de esto es sorprendente. El único problema que tiene el régimen israelí es que el mundo ha cambiado. Se puede ver en Estados Unidos. La gente se ha vuelto en contra del régimen. Y ahora que la especie de guerra civil en Estados Unidos está desarrollándose, se está desarrollando en torno al régimen israelí. En los últimos días, las tensiones y las dimisiones en el Congreso, bueno, la única dimisión, la de Marjorie Taylor Greene, han sido una gran noticia. ¿Por qué fue obligada a dimitir? Es obvio, por Israel. No hay otra razón. Pero ella se está volviendo cada vez más popular. Tucker Carlson, ya sabes, Candace Owens, ya sabes, toda esa gente. Tus espectadores los conocen mejor que yo. Tienes una audiencia muy bien informada. Esto no va a terminar bien para el régimen israelí. El mundo se ha vuelto en su contra, y cada día que asesinan a personas en Líbano, en Cisjordania y en Gaza, solo refuerza la creencia de que este no es un régimen que pueda ser pacífico. No es un régimen que pueda cumplir con las leyes y los acuerdos. No es un régimen que vaya a ser otra cosa que racista. Y el hecho de que masacre familias es solo que en los últimos días ha estado masacrando familias en Gaza. Esto no va a terminar bien para él. Así que cada vez que la gente se desanima, siempre les recuerdo a Argelia, la propia revolución iraní, los movimientos de resistencia que vimos en todo el sur global y la mayoría global. Tardaron muchos años y en algunos casos murieron millones de personas. Pero en última instancia, el opresor tuvo que rendirse. Y creo que en el mundo actual, donde la gente está despertando, a pesar de que ser Harry sociales utroptino criminali, quais de raids gratis, se talon sometimes a los mifrums los nors de tis. Creo que ya es demasiado tarde. El destino del régimen israelí está allí. Sí, creo que la idea entre muchos líderes políticos, así como entre periodistas, es que es mejor mirar hacia otro lado, como una especie de mal necesario, porque se considera que es algo requerido para establecer nuevas realidades sobre el terreno. Así que los derechos humanos tendrán que quedar en segundo plano. Pero creo que esta idea de que se puede consolidar una nueva posición de esa manera, si dejamos de lado todos los horribles crímenes de guerra y el coste humano,
Es probablemente un profundo error de cálculo, porque esto no se estabilizará en absoluto. Y la idea de que los israelíes, incluso con el respaldo del occidente político, tienen el control de la escalada, creo que es una ilusión. Me recuerda un poco a Ucrania. Mientras sigamos contando las mismas historias una y otra vez, y miremos hacia otro lado ante esta narrativa ridícula, de algún modo pensamos que al final acabaremos en una posición más favorable. Pero, como sugieres, no solo los israelíes están perdiendo apoyo en todo el mundo, sino también Occidente. Quiero decir, la gente puede ver las imágenes en las redes sociales. Saben lo que está ocurriendo. Ven estas matanzas masivas. Como dijiste, los bombardeos diarios sobre el Líbano, matando a civiles. Y cuando miran los periódicos o encienden la televisión, no hay un debate real al respecto. No se plantean cuestiones cuando escuchan a sus políticos. No hay condena. Es como si no estuviera ocurriendo. Entonces, ¿cómo explicas esto? No se puede fingir que no está pasando. La única conclusión a la que se puede llegar es que están proporcionando cobertura política, lo que creo será inmensamente costoso con el tiempo. Oh, absolutely. And, it's interesting you say Oh, that. absolutamente. Y es interesante que digas eso. Justo ayer, un periodista occidental habló conmigo y le dije, ya sabes, el régimen israelí está haciendo exactamente lo que hemos estado comentando. Y él dijo, bueno, ellos dicen que están atacando a Hezbollah y a Hamas. Y yo le respondí, esto es un alto el fuego. Esto es un alto el fuego. ¿Por qué usas esa lógica? Si hay un alto el fuego entre Ucrania y Rusia, eso no significa que sigan matándose entre sí, pero no lanzarán misiles, digamos, contra refinerías. Simplemente no lo harán. Refineries. They will not. So when it comes in the West, Así que, cuando se trata de Occidente a través de la propaganda, han deshumanizado tanto a la resistencia en Palestina, a la resistencia en Líbano y a cualquier resistencia al imperio estadounidense, que las mentes de estos periodistas están condicionadas para aceptar cualquier disparate que se les dé como una explicación lógica de las acciones del régimen israelí. Así que masacran a mujeres y niños, las imágenes están ahí, y luego dicen que es Hamas. Entonces, estas personas simplemente repiten que es Hamas o Hezbollah, aunque las imágenes muestren lo contrario. Y en cualquier caso, es un alto el fuego, no importa quién sea. No importa si es el comandante de Hezbollah o el comandante de las fuerzas de resistencia en alguna parte de la región. Es un alto el fuego. Pero de nuevo, eso nos remite, por supuesto, al excepcionalismo occidental, al excepcionalismo estadounidense y al eurocentrismo, donde de algún modo los europeos y los estadounidenses ven a los israelíes como a uno de los suyos. Y por eso también están siendo demolidos. Su imagen ha sido destruida en todo el mundo, porque están pagando el precio de lo que hace el régimen. Pero en cualquier caso, están exentos de cumplir con sus obligaciones. Si Hezbollah lanzara un solo misil contra Israel, habría un clamor, habría una condena universal, bueno, universal occidental, que ellos llamarían universal porque se consideran el universo. Son todos, al menos en su propia cabeza. Pero el caso es que por eso no podemos trabajar con Occidente. Es igual que lo que ocurre con el programa nuclear. Si los iraníes cumplen con sus compromisos, por supuesto que tienen que cumplir, es evidente, es lo mínimo que pueden hacer. Pero si Occidente no cumple con los suyos, dicen, bueno, ya sabes, tenemos razones para no cumplir con nuestros compromisos. Así que Occidente viola sus compromisos. Los iraníes, de acuerdo con el pacto, dejan de cumplir los suyos, y entonces Irán es condenado no solo por Occidente, sino también por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que está controlado por Occidente. Así es como funciona. Lo mismo ocurrió en Ucrania. The same was true in Ukraine when they carried out, Cuando llevaron a cabo un golpe de Estado, nadie en Occidente, nadie en los medios occidentales dijo, este es un golpe malvado y un gobierno ilegítimo. Cuando firmaron los acuerdos de Minsk y Occidente no los cumplió, tampoco dijeron,
Sabes, los rusos tienen razón y tienen derecho a responder o a suspender la cooperación. No. Los rusos tienen que hacer lo que se supone que deben hacer, pero Occidente no. Los iraníes tienen que hacer lo que se supone que deben hacer, pero Occidente no. La colonia en Palestina no tiene que hacer nada, no tiene que cumplir ninguno de sus compromisos. Pero los libaneses, los palestinos, los sirios, los iraníes y todos los demás sí tienen que cumplir con los suyos. Ya comenté eso antes también. Me pareció muy extraño que mientras atacamos Líbano, digamos que es porque Hamas está allí. Pero, como dijiste, hay un alto el fuego. Así que sería un poco como si Hamas empezara a atacar Tel Aviv, pero dijera, bueno, solo estamos atacando a soldados de las FDI, así que está bien, sigue siendo un alto el fuego. Cuando pides a la gente que analice esa lógica, normalmente se quedan bastante confundidos. Me alegra que hayas mencionado a Irán, porque cuando escuchas a los políticos israelíes, así como a periodistas o comentaristas, a menudo oyes este argumento, que dado que Hamas ha sido debilitado, Hezbollah ha sido debilitado, y Siria ha sido neutralizada al sustituir a Assad por Jolani, ahora existe una gran oportunidad. Es decir, Irán queda más expuesto, y esto se considera una ocasión histórica para eliminar también a los iraníes. Una vez más, Irán es visto como la pieza clave. ¿Ves todos estos acontecimientos recientes como algo que acerca, bueno, no a nosotros, sino a Estados Unidos e Israel, a una guerra con Irán? Bueno, ya sabes, ese es un punto muy interesante porque demuestra que esto nunca tuvo nada que ver con el programa nuclear de Irán. Sí, según Trump, el programa nuclear iraní ha sido destruido. ¿Cuál es el problema ahora? ¿Cuál es el propósito de volver a amenazar a Irán con la guerra? Pero no creo que vaya a tener no creo que Estados Unidos y el régimen israelí, la narrativa que están presentando, y la que a los medios occidentales les gusta repetir, porque los medios occidentales están controlados por ellos, tenga ningún sentido. Desde el principio han estado diciendo que la resistencia ha sido derrotada, pero Gaza sigue armada. La resistencia sigue ahí. En Líbano dicen que ha sido derrotada, pero permanece. Es cierto que en Siria los israelíes obtuvieron lo que querían, sin duda alguna, pero esto es algo que discutimos hace mucho tiempo. El precio que el régimen israelí y sus colaboradores, Erdogan y Biden, están pagando en Siria, y otros también lo están pagando allí, es bastante alto. El caos en Siria les resulta muy costoso, y tienen que mantener muchas tropas desplegadas solo para protegerse. Han ocupado nuevos territorios. Turquía e Israel han dividido en cierta medida parte del país para sí mismos, pero les resulta costoso. Los iraníes y los rusos estaban pagando mucho dinero para mantener a Siria a flote. Ahora ya no están pagando ese dinero. Y como Siria está tan destrozada, la situación es mucho peor ahora que bajo el gobierno de Assad, incluso con las sanciones occidentales más severas. Se dice que hoy se pueden conseguir cosas desde Irak hasta el Líbano con más facilidad que bajo el gobierno de Assad, porque entonces había restricciones, el ejército era más fuerte y las fronteras estaban seguras. Ahora, si alguien en el Líbano necesita algo, puede conseguirlo a menor costo y más fácilmente. Este es el lío que ellos mismos han creado. Así que no es necesariamente una gran ventaja. Y luego en Yemen, no han ganado en Yemen. La resistencia en Gaza existe en el Líbano, existe en Yemen. En Siria es un gran y costoso agujero negro. Y aquellos que apoyaron o fueron engañados para apoyar esta llamada revolución bendita en Siria, muchos de ellos han despertado a la realidad de que fue desde el principio un proyecto estadounidense. Vieron a Aisha y al jefe del CENTCOM jugando al baloncesto, o a Aisha y al antiguo comandante Petraeus, en esa pequeña fiesta de admiración mutua,
y recibiendo perfume de Trump en la Casa Blanca. Given perfume by Trump in the White House, I think the illusion has been. Creo que la ilusión se ha roto, salvo para las personas más sectarias y fanáticamente sectarias que están financiadas por los cataríes o por Erdogan. Todos los demás han visto la realidad. Y luego, en el caso de Irán, todo el objetivo de atacar a Irán durante la guerra de 12 días por parte de los estadounidenses y del régimen israelí era derrocar a Irán, porque ese era el argumento que esgrimían entonces, que Irán es débil, que la resistencia se ha desmoronado y que ahora pueden derribarlo. El objetivo era provocar un cambio de régimen. Pues bien, ¿cómo resultó eso? Hoy, Irán es mucho más seguro de sí mismo porque ha experimentado la guerra y vio que a pesar del ataque relámpago, salió victorioso. Así que los iraníes comunes se sienten más confiados respecto a la guerra que antes. Además, la relación de Irán con Rusia y China ha evolucionado desde la guerra. Los chinos y los rusos se están acercando a Irán porque están preocupados, al igual que Irán, por el avance de la OTAN hacia el este. Irán apoya a Rusia. Rusia está preocupada por lo que ocurre en Asia Occidental. China está preocupada por lo que ocurre en Asia Occidental. Y una de las cosas más insensatas que hicieron los europeos para reforzar las relaciones entre Irán, Rusia y China fue intentar aplicar el mecanismo de restablecimiento automático. Era una herramienta que tenían, un arma que usaron contra los iraníes comunes, intentando hacerles sentir que si se utilizaba, su economía colapsaría. Lo usaron y no pasó nada. Así que ya no tienen poder de presión. Y eso enfadó a los iraníes comunes porque vieron que el gobierno iraní estaba negociando con los estadounidenses mientras los estadounidenses conspiraban para atacarlo. Los iraníes llegaron a un acuerdo con el OEA, incluso después de que Irán fuera bombardeado en el Cairo, pero los europeos y los estadounidenses mintieron y siguieron adelante con ello. Intentaron utilizar el mecanismo de restablecimiento. Por supuesto, los rusos y los chinos dijeron que no aceptarían la reactivación de ninguna resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, y eso se sumó al error de los europeos. Pero esto generó un mayor impulso en Irán para fortalecer sus lazos con Rusia y China. En cualquier caso, pueden decir que Irán es débil e intentar atacarlo de nuevo. Pero Irán ganó en la primera ronda y hoy está mucho más preparado que antes. Y la situación del régimen israelí no está mejorando porque el desprecio global sigue aumentando. Los acontecimientos en Estados Unidos son una muestra de ello. Creo que ya hemos pasado la etapa de fingir que el conflicto con Irán se trata principalmente de un programa de armas nucleares. Si realmente se tratara de armas nucleares, como hemos visto antes, se podría alcanzar un acuerdo. Pero resulta bastante revelador que exista esa insistencia en añadir más condiciones. Incluir límites a los misiles balísticos, cooperación con aliados regionales e incluso restricciones a un programa nuclear civil. Gran parte de eso parece un intento de forzar a Irán a una capitulación económica y militar. Así que ese argumento se ha vuelto bastante débil, creo. Me alegra que hayas mencionado las sanciones de restablecimiento automático, porque quería preguntarte sobre eso. El grupo de la UE3, Francia, Reino Unido y Alemania, volvió a imponer esas sanciones. Perdona, eso es Europa, no la UE. Pero de nuevo, no tuvo el resultado deseado. Como dijiste, los chinos y los rusos lo rechazaron. Irán no acudió arrastrándose a Europa para intentar encontrar una nueva solución. En cambio, vemos ahora que los tres de Europa, Francia, Reino Unido y Alemania, hace apenas unos días dijeron que quieren reactivar la vía diplomática con Irán. No mencionaron las sanciones de restablecimiento automático, ni si van a hacer algo al respecto. Pero, ¿cómo crees que va a reaccionar Irán ante esto? Porque tú y yo hablamos anteriormente, y como dijiste entonces, esta era esencialmente la principal influencia que los europeos tenían sobre los iraníes. ¿Ves alguna forma de que los europeos consigan volver a desempeñar un papel diplomático de ese tipo con Irán?
back into such a diplomatic role with Iran? Not really. I think that era is over. The European No realmente. Creo que esa era ha terminado. Los europeos tuvieron una buena oportunidad de ejercer una influencia especial en Irán, negociando con Irán y utilizando la cuestión nuclear como un puente entre Irán y Estados Unidos. Pero con los años han demostrado que no son más que intermediarios. Hacen lo que Washington les ordena. Cuando los iraníes firmaron el acuerdo en El Cairo hace unas semanas con el Organismo Internacional de Energía Atómica, los europeos prometieron que si firmaban, impulsarían las cosas y encontrarían una solución. Los iraníes sabían que no lo iban a hacer. Sabían que los estadounidenses no lo permitirían. They knew that the Americans would not allow this, but they signed it anyway, just to show that we're the Pero lo firmaron de todos modos, solo para demostrar que los iraníes tienen buena voluntad y que los europeos no son honestos. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Los europeos no son sinceros, sus líderes, ni tampoco son capaces. Entonces, ¿por qué debería Irán negociar con Europa si no tiene ningún papel en el proceso de toma de decisiones que se lleva a cabo en Occidente? Todo viene de Washington, igual que con Ucrania, igual que con todo lo demás. Los europeos pueden hacer mucho ruido, pero al final del día todos correrán a Washington y se sentarán frente al maestro, esperando que les sonría un momento o dos. Eso es una señal de que el papel de Europa en la política global, en un sentido relativo, ha llegado a su fin. Y los iraníes no van a volver a confiar en ellos después de lo que han hecho. Así que creo que hoy la prioridad para Irán es consolidar sus relaciones con los países de la mayoría global, las naciones del BRICS, las naciones de la Organización de Cooperación de Shanghái y, por supuesto, Rusia y China. Esto no significa que Irán no vaya a hablar con los europeos, ni que nunca vuelva a hablar con los estadounidenses en el futuro. Pero sí indica que los iraníes no van a dejarse engañar por Occidente, ni van a dejarse intimidar por Occidente tampoco. Si Occidente quiere un tipo de relación diferente con Irán, tiene que cambiar de forma fundamental su manera de comportarse. Y creo que este es un problema global para Occidente en este momento. La forma en que trata a la India, Brasil y América Latina. Ya sabes, haciendo estallar barcos en el Caribe, simplemente asesinando a personas, a gente inocente que ni siquiera conocemos. Está claro que ninguno de esos barcos se dirigía a Estados Unidos, pero ahora simplemente matan a la gente y amenazan a un país tras otro. Nigeria un día, Sudáfrica al siguiente. Es todo muy extraño. Vivimos tiempos muy extraños, pero no se trata solo de Irán. Este es un problema que el resto del mundo tiene ahora con Estados Unidos. Bueno, sí, lo europeo. Esa es una de mis mayores frustraciones con los líderes europeos. Esa incapacidad para adaptarse a la realidad, al mundo tal como es ahora, hace que nuestro continente sea cada vez menos seguro, menos próspero y también más irrelevante. Lo que quiero decir con no adaptarse a la realidad es que gran parte de este tipo de comportamiento habría funcionado en los años 90, en gran medida, cuando Occidente político estaba ante todo más unido, pero también era el único actor en juego. Eso significaba que los países a los que presionábamos tenían que adaptarse o aceptar quedar debilitados hasta volverse irrelevantes. Pero en un mundo multipolar, el juego es bastante diferente. Hay otros actores. Y cuando los países recurren a este tipo de coerción, acabamos aislándonos. Como dijiste, para mí esta ha sido la historia con los rusos, pero también con lo que está ocurriendo en África y América Latina, y con Irán también. Esa idea de que si simplemente acumulamos suficientes sanciones, en lugar de provocar una reacción feroz, volverán arrastrándose y aceptarán lo que pongamos sobre la mesa. De nuevo, todo se basa en la suposición de que solo hay un poder central. Y como sugieres, Irán ahora se está acercando más a China y Rusia. But on that note, though, just my last question was,
Pero dicho esto, mi última pregunta es, en términos de la geopolítica de Irán, ¿cómo percibe Irán este acercamiento con China y Rusia sin poner en riesgo su autonomía estratégica? Porque Irán tiene una tradición de ser cauteloso respecto a volverse demasiado dependiente de fuerzas externas. Y de nuevo, no usaría la palabra terco, porque estoy muy a favor de este enfoque, que uno debe evitar depender en exceso de cualquier estado extranjero, incluso si son bastante amistosos, como lo son China y Rusia con Irán. Pero, ¿cómo se alinea la construcción de esta nueva constelación multipolar con la prioridad de Irán de no socavar su propia autonomía estratégica? Well, I think it's partly the culture. Creo que en parte se debe a la cultura política que surgió después de la revolución, la cual impide que Irán renuncie a parte de su soberanía. La propia Constitución, por ejemplo, no permite que ningún gobierno extranjero tenga bases en el país. Es un país ferozmente independiente. Incluso cuando, como señalaste, Occidente era la única opción disponible, Irán se mostraba desafiante. Y por eso Irán fue finalmente incluido en el llamado eje del mal. Quiero decir, los otros miembros no eran muy importantes. En realidad, Irán era el foco de atención. No lograron socavar al país. Yet they failed to undermine the country. So that just shows how independent minded. Eso demuestra lo independientes, y en un sentido positivo, lo obstinados, que pueden ser los políticos iraníes frente a la opresión occidental, la hegemonía occidental y los intentos occidentales de dominación. Las relaciones mejoradas de Irán con Rusia y China se enmarcan dentro de ese contexto. Irán no busca ningún tipo de paraguas por parte de China o Rusia. Irán puede defenderse por sí mismo, pero desea mantener una cooperación estrecha con todos los países amigos, siempre que se respete la soberanía de ambas partes. Una de las cosas que han hecho los estadounidenses es ayudarnos a desarrollar vínculos mejores y más estrechos con países no occidentales a través de su antagonismo. De lo contrario, aunque la economía mundial está cambiando y desplazándose, especialmente hacia Asia, que está en auge, Irán tradicionalmente se ha centrado mucho en Occidente en lo que respecta a la educación y los negocios. Así que Occidente, al atacar a Irán, golpear a Irán, castigar a Irán, dañar a Irán y sancionar a Irán, en realidad ha animado a Irán a explorar estas nuevas oportunidades. Si no fuera por Occidente, probablemente seguiríamos siendo complacientes respecto a las oportunidades que existen en China. Eso creo es un punto realmente interesante. Así que aunque estamos siendo hostigados, heridos y castigados, seguimos avanzando más rápido de lo que creo que lo haríamos de otro modo hacia el futuro, gracias a Occidente. Pero además de eso, la posición de Irán hoy es mucho más fuerte que antes. Los rusos y los chinos también necesitan a Irán, porque los rusos saben que un Irán débil es peligroso para Rusia, y los chinos saben que un Irán débil es peligroso para China. Ven cómo Estados Unidos está luchando en todos estos frentes diferentes, y que si logra algún éxito en alguno de ellos se volverá más agresivo en los demás. Así que necesitan a Irán, y eso es la idea interna de Irán y su poder, Glenn. Y hoy en muchos aspectos, Glenn, Irán es diferente de hace 2 años. Irán tiene más software. Iran is more confident militarily. Iran's soft power is. El poder blando de Irán es mucho mayor que antes. Hace 2 o 3 años todo el mundo, todos los medios hablaban en contra de Irán. Según los medios occidentales, se le presentaba como el país más malvado del planeta. Solo más recientemente los rusos empezaron a ganar terreno y a convertirse en rivales en esa maldad. Pero ahora, en todo el mundo, la gente ve al régimen israelí como malvado. Ven a Estados Unidos y a los europeos, a sus gobiernos, que toman desde el kenoth. Waterman, if the Frauen is to keep warning for where stammen, es sorprendente same bewerst. So the tables have turned, and this does not bode well for the Israeli regime or for the United States. Y esto no augura nada bueno para el régimen israelí ni para Estados Unidos.
Pero la buena noticia es, como dije antes, que el mundo ha despertado. La gente en toda Europa ha despertado. La gente en todo Estados Unidos ha despertado. No completamente, todavía hay algunos que siguen dormidos. Una de las cosas más fascinantes, Glenn, estoy seguro de que viste las imágenes de aquella antigua redactora de discursos de Obama y Clinton haciendo sus comentarios tan siniestros en dos reuniones diferentes, donde en un caso dijo, ya sabes, nuestros hijos, refiriéndose a los jóvenes judíos, ven, creo que dijo mis argumentos como grotescos, o algo por el estilo. Porque lo ven a través de un muro de niños muertos, algo así. Estoy mezclando un poco algunas de las cosas que ella dijo. Los jóvenes judíos que asisten a escuelas judías controladas por sionistas se están volviendo en su contra sus propios padres, contra las escuelas, contra la narrativa, y eso demuestra sobre todo que el sionismo no es el judaísmo. Muestra cómo los judíos se oponen al genocidio, tanto como el resto de nosotros. Los judíos decentes están aumentando en número dentro de las filas de la resistencia, especialmente los jóvenes. Y nada de esto, ninguno de estos hechos, augura nada bueno para el sionismo ni para los neoconservadores. Sí, esta es Sarah Hurwitz. Ella señaló que cuando hacía argumentos a favor de Israel, tenía que hacerlo a través de un muro de niños muertos. Y creo que su solución fue limitar o prohibir los teléfonos inteligentes en las escuelas judías para que los estudiantes no estuvieran demasiado expuestos a los horrores, porque eso podría influir en su visión del mundo y debilitar el apoyo incondicional a Israel. Así que, de nuevo, como señalaste antes, el colapso de su imagen y su apoyo se está manifestando de una manera muy crítica. Ahora, se ha convertido en un problema real. Y toda la idea del poder blando, que solo importa el poder duro, supongo, es interesante de analizar. En fin, ya te he quitado bastante tiempo en una mañana de domingo, así que muchas gracias por dedicarme este rato. Es un honor, Glenn. Muchas gracias por invitarme.